Así que le invito a que se ponga sobre sus pies rápidamente, aprovechando el tiempo. Busquemos en la palabra del Señor en la epístola de Efesios, su capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Padre que estás en gloria, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por un día más de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por tu amor, Señor, por tu gracia, Señor, por tu misericordia, hoy estamos vivos, Señor. Tú tuviste misericordia para con nuestra vida, Padre. Tú nos ayudaste a todo este día, Padre. A los que trabajaron, Padre, le diste la fortaleza para completar su trabajo, Padre. Y sobre todo, Padre, compartimos con nuestros seres queridos, Padre. ¿Cómo no estar agradecidos, Señor, si tú has sido más que bueno con nuestras vidas, Señor? En esta noche, Padre, estamos a punto de escuchar tu poderosa, exclusiva palabra, Señor. Tú que conoces, Señor, con nuestros corazones, Padre. Tú que conoces nuestras necesidades. Tú que has preparado ya la atmósfera, Padre. Declaramos, Señor, que tu palabra no vuelve atrás vacía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se pueden sentar? Quiero predicarle en esta hermosa noche sobre el tema de misericordia. Amén. Misericordia, una palabra tan poderosa que la encontramos en la palabra del Señor desde principio al fin. En la Biblia se refiere sobre todo el amor de Dios constante, inagotable y sobre todo fiel para su pueblo. Repito, es el amor constante, inagotable para con su fiel, para con su pueblo. ¿Y quién se considera pueblo de Dios? Amén, todos somos pueblo de Dios. Y si no, uno no ha conocido todavía al Dios Todopoderoso, esta es la noche que van a conocerlo. Dios decidió ofrecernos perdón en vez de ¿qué? Castigo por nuestros delitos y pecados. Por gracia soy salvo. Él hubiera querido y decía, ¿o saben qué? No hay gracia. Pecaron y el pecado, dice la palabra en el libro romano, que es que muerte la consecuencia. Pero por su gracia, por su misericordia, alcanzamos perdón y vida eterna. Por eso lo calenamos cada día. Yo no sé por qué es cuando usted se levanta, algunos se levantan, pues voy a trabajar, voy a hacer dinero, voy a hacer plata, voy a hacer el chavo, voy a hacer que sale, voy a hacer dólares, soles. Pero no, esa no es. La cosa más importante es que usted puede dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Usted puede compartir con alguien de la palabra del Señor, sea con un ser querido, con un compañero del trabajo, con alguien que le ponga en el camino de Dios. Porque por su misericordia, por su gracia, usted lo alcanzó a Él. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros y nos encontró. Cuando veo la palabra misericordia a través de este hermoso libro, la palabra de Dios, aquí miro el amor de Dios incondicional. Aquí miro la bondad de Dios para con mi vida. Aquí miro la justicia de Dios para con mi vida. Aquí miro la fidelidad de Dios para con mi vida. Aquí miro la benevolencia de Dios para mi vida. Aquí miro la clemencia de Dios para mi vida. Y sobre todo miro un Dios de compasión para con mi vida. Lo miramos a través de los evangelios como Jesucristo fue el único y perfecto en cada una de estas palabras. Todas estas palabras se refieren a la misericordia, a la gracia del Señor para con nosotros. ¿Y cómo vamos a conocer ese Dios de la gracia? Teniendo asuntos personales con cada uno de nosotros.
pero sobre todo leyendo su poderosa, exclusiva palabra. Toda la palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar, para acudir, para hacernos perfectos en obra del Señor. Si hay algo que me llama la atención hoy en día, cada día que estamos viviendo, vemos la maldad como ha subido de un nivel extravagante. Por ejemplo, antes cuando alguien iba, asaltaba a alguien, lo hacía fácilmente con un cuchillo, una pistolita, te asalto. Hoy en día le meten el tiro y después les roban, ¿sí o no? Es la maldad. Incluso una vez mirando las noticias me tocó tanto el corazón, porque un crimen es un crimen. Pero me dio tanto dolor en mi corazón como una persona joven que puede trabajar, golpea a un anciano de 80, 90 años, le quitó quizás 20, 30 dólares y lo envió al hospital. Esa es la maldad que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque he incrementado. Y esto no nos tiene que sorprender, porque mismo Jesús lo dijo en el capítulo 24 de Mateo, versículo 12, por causa de la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriaría. Y eso es lo que estamos viendo, el mundo sin amor. Un amor que está ahí a la puerta de la esquina y está entre nosotros que hemos conocido ese verdadero amor, de compartirlo a la humanidad, diciendo que hay un Dios de misericordia, un Dios justo, un Dios verdadero, que esto puede cambiar, no va a mejorar, pero puede ser mucho llevarlo mejorero hasta que Cristo venga. Porque realmente es la verdad. Esto no va a mejorar hablando lo verdad. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir a la piel de la letra. Amén. La maldad ha llevado una escalada, un nivel muy grande. Pero gracias a alguien que apareció a cambiar todo esto. Un hombre que para mí es el ejemplo perfecto a seguir. Siempre lo he dicho. En la Biblia yo tengo personajes, hombres que me instan, me ayudan, me aconsejan. Cristo, el Señor Jesucristo es el primero, porque es perfecto en todo. Para mí después de Cristo viene siendo el apóstol Pablo, porque él fue el imitador de Jesucristo. Después el apóstol Pablo, para mí, viene el rey David. Y después viene el siguiente Pedro, otros. Pero esos tres hombres de Dios fueron y son ejemplo para mi vida. Jesús, el principal de todos, dice su palabra y dicen los eruditos que mantuvo en su ministerio alrededor de 3 años y medio. Tuvo compasión sobre todas las cosas. Pero dice que él predicaba la palabra y al mismo tiempo enseñaba la palabra, pero siempre no dejó de tener compasión por los que venían a él. Porque si lo vemos en la palabra, muchos venían por los milagros, por los panes y los peces. Hoy en día no es la diferencia. Hoy en día la gente viene a la iglesia por eso mismo, por recibir un milagro. ¿Sí o no? Muchos quizás los que estamos aquí sentados vinimos a la iglesia para recibir un milagro y lo recibimos. ¿Sí o no? Y el milagro más grande es la salvación, si usted no lo sabía. Por gracias soy salvo. Jesús no dejó nadie sin recibir lo que esperaba. Desde lo más quizás simple que se puede ver de una fiebre, los ciegos recubrieron la vista, los cojos caminaron, los paralíticos caminaron, los mudos pudieron hablar, el hombre de la cordura recibió, el hombre de la mano seca recibió sanidad, los muertos revivieron, los endemoniados fueron librados, los leprosos fueron limpios. La mujer del flujo de sangre, su estado fue restaurado al orinar, como Dios la creó. Caminó sobre el mar, le dijo a la tempestad, detente. ¿Qué no hizo Jesús? ¿Y qué no sigue haciendo Jesús hoy en día? Milagro tras milagro lo podemos ver en la Biblia.
Algunos fueron específicos, otros mismo vemos cuando decía que las grandes multitudes seguían a Cristo y le traían paralíticos, ciegos, mudos, sordos, y es que por misericordia se llegaba a ellos y recibían no solamente la salvación, sino su milagro. Un Dios, un Jesús, acuérdense que el Padre y el Hijo son los mismos, el Espíritu Santo. Jesús se movía por misericordia, por compasión, porque está escrito en los evangelios, no solo para que lo leamos, es un ejemplo para nuestra vida. Y ahorita le voy a leer un versículo que por qué yo le digo que es un ejemplo para nuestra vida a seguir. Si vemos a través del evangelio, Jesús predicó, enseñó. Se dice los eruditas que predicó un 20%, según ellos, pero enseñó un 80%, la mayoría a través de parábolas. La parábola, que es una palabra, es algo del cotidiano, algo del vivir, que me enseñaba una enseñanza espiritual, algo del reino. Y una de las parábolas que Jesús enseñó, cuando yo la leo y la escucho, cuando medito en ella, cuando la escucho de alguien, le digo, toca mi corazón de una manera especial y veo el amor de Dios desde principio a fin de esta parábola. Y es bien conocida. Lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 15. Y es la palabra del hijo pródigo. Amén. ¿Cuántos conocen la palabra del hijo pródigo? No la voy a leer completa, solo se lo vamos a pasar así como por arriba. Pero me lleva la atención cuando este joven, dice, este hombre tenía 2 hijos. El más joven le pidió que le diera su parte de los bienes para ir y hacer lo que quería conocer de ellos. El padre le dio los bienes. Este joven se fue a una provincia y dice que cogió y se malgastó el dinero. Típico joven, ¿sí o no? ¿Cuánto nos hicimos ese error como jóvenes? Seamos sinceros, sí. Todo lo que teníamos que nos lo malgastamos a veces sin pensar, sin recibir el consejo de nuestro padre o nuestra madre. Seamos sinceros, ¿lo hicimos sí o no? Hasta adultos lo hemos hecho, pero más un joven, ¿sí o no? Y este joven no fue la diferencia. Se gastó todo lo que tenía con sus amigos. ¿Y qué pasó con los amigos? Porque realmente no hay amigos verdaderos. Imagínate, el amigo es cuando uno tiene el dinerito, la plata, ahí están los amigos. Dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el otro hombre. No es que no debemos confiar, pero tenemos que saber escoger a las personas que vamos a confiar. Y sigue diciendo la parábola que este joven, al ver los cerdos ser alimentados por garrobas, deseó estar en su casa de su padre porque sabía que los jordaneros estaban comiendo bien porque su padre los trataba bien. Imagínense estar viendo los cerdos comer su comida, las garrobas, y usted no tiene nada que comer. Pero ahí Dios estaba trabajando la vida de él, porque él analizó y dijo, estoy haciendo algo malo. Deseó estar en casa de su padre. Dice la palabra del Señor que el día siguiente se levantó y volvió a casa. Dice la palabra que mientras él iba caminando a su casa, el padre lo vio. Yo me imagino, no lo dice la palabra, pero yo me imagino como padre, después que un hijo se va de su casa, aquí los que somos mayoría padres, ¿acaso usted no está pendiente de que cuándo vendrá? Yo estoy seguro que ese padre salía todas las mañanas, quizás todas las tardes, a ver si su hijo regresaba. ¿Sí o no? No lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino como un padre. Y la palabra dice, este padre no, cuando lo vio no fue y le regañó, Franco, ¿por qué te fuiste? ¿Que ahora vienes? No. Dieguito, no. ¿Cómo te llames? No. Dice que el padre halló que fue movido por misericordia. Lo recibió, le dio un beso, llamó a sus criados, le puso anillo, le puso calzado, mandó a matar el mejor becerro y hizo una fiesta.
porque su hijo que había sido perdido había sido hallado. Así es nuestro Dios. No importando los errores que hemos hecho y nos hemos apartado de Él, Él siempre está con sus brazos esperándonos. Sus brazos, sus lazos de amor para con sus hijos. Esta parábola me toca porque yo me veo reflejado en ella. No sé usted cómo usted alcanzó al Señor, pero yo en mi niñez, cuando mi madre conoció al Señor, yo tenía alrededor de 8 años, no nací en el Evangelio, fui instruido en la palabra del Señor. Y en mi juventud, no voy a decir todo mi testimonio, pero en mi juventud me aparté de Dios por un largo tiempo. Y cuando Dios bendiga a la sierva del Señor, los misioneros que vinieron aquí a Bridgeport, a la Barnum, cuando yo acepté a la iglesia, me tomó meses para aceptar al Señor, para reconciliarme con el Señor. No era porque no estaba listo, sino que había una lucha entre la carne y el espíritu. Pero sobre todo cuando cada servicio se terminaba, cuando un hermano, un misionero me daba un abrazo, yo sentía el amor de Dios para con mi vida. El hermano Robles, el hermano Mario de Aldame, el pastor Carlitos, cada uno de estos hombres de Dios, hermano Méndez, fueron tantos hombres de Dios que cuando me abrazaban yo sentía el amor de Dios para con mi vida. Y un día, a través de la predicación del hermano Méndez allá en la iglesia de Azael, el Señor me rescató de nuevo. Por eso esta palabra me refleja a mí, porque yo como este joven, quizás no lo gasté en todo, pero por haberlo conocido, perdí años de mi vida haciendo cosas que Dios no le agradaba, porque yo conocía al Dios verdadero. Pero apartarme de Él, yo sentí de nuevo ese amor cuando yo regresé a Redir. Ese amor de ese Padre incondicional, esa misericordia, esa nobleza de Dios, ese constante amor hacia mi vida tocó mi corazón y hasta el día de hoy se ha mantenido ahí. No ha sido fácil, no, pero con la gracia y de amor de Dios, con su fidelidad, con su fuerza, lo hemos podido alcanzar todo. Amén. Que tus errores del pasado no te limiten a obtener las grandes cosas que Dios tiene para con tu vida. La palabra de Dios dice que la misericordia de Dios que renueva en cada mañana. Jehová no retenga de mí tu misericordia, tu verdad me guarden para siempre. Salmo 40:11. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él hemos rebelado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23:6. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100, versículo 5. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Salmo 103:8. Y las palabras, porque yo le decía que tenemos que dar por gracia lo que gracia hemos recibido. Jesús mismo en el Evangelio de San Lucas dijo estas palabras: sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué nos está mandando aquí el Señor? A que si hemos recibido misericordia, yo tengo que dar misericordia para mi prójimo. Si yo he recibido amor, yo tengo que dar amor para mi prójimo. Si yo he recibido algo bueno, algo justo, yo tengo que dar algo lo mejor a mi prójimo. Si yo quiero ser un imitador de Cristo como Pablo, yo tengo que menguar para que los frutos del Espíritu crezcan en mí. Y uno de los frutos del Espíritu, que es el amor, la misericordia, es una parte igual, sinónimo, por decir así, de lo que es la misericordia. Tenemos que ser misericordiosos con los que han sido misericordiosos con nosotros, porque si el Padre Celestial lo ha sido con nosotros, cuánto más nosotros tenemos que hacerlo, porque la palabra nos recuerda, como le acabo de leer: sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso con nosotros. Su palabra en Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos que alcanzarán misericordia. Dios nos llama
a sus hijos, a nosotros, sus hijos, hijas, a ser misericordiosos con los demás, tratándolos con amor, compasión, ternura, bondad. Si el Padre lo ha sido con nosotros, ¿cuánto más nosotros queremos hacerlo con el que está a nuestro lado? Y todo esto es posible porque por gracia hemos recibido esa salvación. Gracias a la obra del Espíritu Santo, podemos dar lo que por gracia hemos recibido. En la vida no sabemos lo que vamos enfrentando diariamente. No sé usted. Yo no sé lo que vamos a enfrentar mañana, pero Dios lo sabe. Si yo me preparo espiritualmente, si yo me preparo físicamente, voy a estar listo para lo que voy a enfrentar mañana. Nadie está preparado para lo que va a enfrentar mañana, pero nosotros como hijos y hijas de Dios tenemos que estar preparados diariamente con la palabra de Dios. No sabemos quién va a venir con una necesidad y qué vamos a decirle. No tengo tiempo para ti. Se lo acabo de mencionar. Jesús no dejó a nadie en la palabra. Usted me busca en la palabra donde dice que Jesús no oró por alguien y recibió un milagro. Todos los que venían a Él recibieron lo que venían buscando. ¿Sí o no? Todos venían a Él buscando un milagro. Diariamente nosotros enfrentamos luchas y contienda contra carne. Lo he dicho antes y lo sigo diciendo. Tenemos enemigos, el diablo, que Dios lo reprenda, pero el diablo no puede estar en todas partes como Dios. Él necesita de sus demonios para podernos atormentarnos, podernos ponernos trampas. El mundo, las tentaciones del mundo. Pero el enemigo más grande para mí es esto que está aquí, la carne. Porque la carne está con nosotros las 24 horas, para donde quiera que vamos vacaciones, vamos al trabajo, vamos a la escuela, ahí está la carne, ahí está la lucha. Por eso le digo, tenemos la pelea diariamente y orar para que esta carne sea ¿qué? Muerta, crucificada, contenida, para que cuando Dios nos vaya a usar, nosotros estemos preparados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. No puedo Dios dar algo lo que no estoy viviendo. Y si no estoy viviendo ese amor, esa gracia, esa bondad que Dios tiene para con mi vida, yo no voy a poderlo dar al que lo necesita, al necesitado. ¿Cómo yo voy a predicar un Dios de amor si quizás no lo he experimentado realmente? Quizá a alguno le da miedo de compartir lo que Dios ha hecho, pero por eso a veces tenemos ciertas pruebas, ciertas circunstancias, para que usted llegue a conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, este Dios que hizo milagros, sigue haciendo milagros, lo seguirá haciendo. Imagínense, el apóstol Juan, el evangelista Juan, escribió en San Juan, en su último capítulo, que si se fueran a escribir todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzarían todos los libros del mundo. Y es verdad, porque imagínense, en la Biblia no está todo, yo le aseguro el 100% que ahí no está todo lo que Jesús hizo en esos 3 años y medio de su ministerio. Y mucho menos, ¿sabe por qué? Porque si fuéramos a contar cada uno de nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros, solo yo puedo llenar varios libros de lo que Dios hizo, está haciendo y lo que va a hacer. Porque Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y yo así lo creo. Su vida no ha terminado todavía. Así que sus milagros no han terminado todavía. Porque cada día va a recibir milagro tras milagro tras milagro. Porque para Dios no hay nada imposible. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Si tú le clamas a Él, como decía la pastora, si tú tocas la puerta, ¿qué pasa? Él te abre. Si tú llamas, Él te escucha. Si tú le abres tu corazón, Él entra a ti y cenará contigo. Él está ahí a las puertas, pero a veces no clamamos. ¿Se acuerdan la predicación que hice el domingo, hace 2 domingos atrás?
El 9:11 del cristiano, clamar a Él y Él nos va a responder. Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Su socorro no viene del presidente, ni del gobernador, ni de su amigo, ni de la pastora, ni del pastor, ni del líder. No, su socorro viene de aquel que lo vio, que de antes que usted fuera formado en el vientre de su madre ya le había dado un nombre, le había dado una identidad. Sabía que usted iba a vivir en este tiempo, iba a ser y es un instrumento de Él para gloria suya. Vivimos para Él, moriremos para Él, porque el vivir es ganancia en Cristo. Estamos en esta tierra no para llenar una banca más, estamos aquí para hacer su voluntad. Y su voluntad siempre es perfecta y es agradable. Su voluntad es hacer que la obra del Padre. Si por gracia hemos recibido, tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido. Si yo le contara cuánto amor he sentido de Dios a veces cuando no lo he necesitado, por eso yo le digo, a nadie me puede decir que Dios no existe. Nadie puede venirme a decirme aquí, cambiar mi mente, porque yo he experimentado el amor de Dios para con mi vida. Cuando lo necesitaba más y quizá lo necesitaba más y no lo recibí de alguien cercano, Dios en su amor me rescató. En mi juventud, le digo, pero digo, joven, cometemos errores, pero ese amor de Dios siempre está cuidándote. Ese amor de Dios, esas oraciones de tus padres y tu madre te cubrirán. Nosotros tenemos un Padre bueno, Padre misericordioso, Padre justo, Padre de bondad, Padre de fidelidad, un Padre que tiene el control de todo. No tenemos que entrarnos. Él tiene la última palabra. Jesús fue y es el mejor ejemplo. Y como le dije, con esto estoy a punto de terminar, no va a ser largo. David vivió lo que era misericordia. Fue un ejemplo de misericordia. El ejemplo más grande y el hecho que hizo más grande para mí, uno de los ejemplos más grandes. Si vamos al segundo libro de Samuel, su capítulo 9, la historia de él y Mefiboset. Dice la palabra del Señor que quería ¿qué? Hacer misericordia. Y le dice, ¿habrá alguien que yo pueda hacer misericordia de la casa de Saúl, hijo de Jonatán? Y vino su siervo Silba. Y dijo, sí hay uno, hijo de Jonatán, lisiado de los pies, Mefiboset. ¿Por qué Mefiboset había quedado inválido? ¿Por qué no estaba en un palacio? La historia es que si usted era parte del rey que había sido mandado a destruir, lamentablemente todo familiar, todo lo que pertenecía al rey tenía que ser destruido. A la vez que Saúl y sus 2 hijos murieron, la persona que estaba cuidando a Mefiboset, niño, lo agarró y ¿qué? Salió corriendo. Dice la palabra que se le cayó y quedó lisiado de los pies. Para mí ya Dios tenía un plan para mostrar como ejemplo para nosotros la misericordia de Él a través de esta hermosa historia. ¿Usted se imagina estar corriendo, escondiéndose por años para no ser encontrado? Y Siba le dice, sí, está en la casa de Maquir, en el Lodebar. Y dice que David lo llamó a mandar a buscar. ¿Y qué usted cree que Mefiboset iba a estar contento con lo mandado a llamar? Sabiendo que por ley tuvo que haber estado muerto. Él, ¿qué tenía? Tenía miedo. ¿Usted cree que si lo andan buscando usted y alguien lo va a mandar a buscar es para darle buenas noticias? No. Él estaba pensando humanamente.
que el rey David lo iba a matar. Pues la palabra dice que él vino con miedo, pero la palabra también dice que cuando él llegó, se inclinó al rey David en reverencia. Y el rey David le dijo: voy a hacer misericordia contigo por amor a Jonatán, tu padre. Ahora, ¿por qué? Capítulos anteriores, en el libro primero de Samuel, David y Jonatán habían hecho un pacto. Dice la palabra del Señor que David amó a Jonatán de una manera especial. Y el pacto era que si alguno de los dos no estaba, el otro iba a cuidar de su familia. O sea que si David moría, estaba en Jonatán cuidar la familia de David. Y si Jonatán moría, le tocaba a David cuidar la familia de Jonatán. Ese era el pacto entre dos amigos. Y si usted lee la historia tan hermosa que había entre estos dos hombres, que incluso Saúl, el padre de Jonatán lo traicionó, por decirle, a su padre, porque cuando David estaba huyendo, Jonatán lo ayudaba a esconderse, lo ayudaba para decirle cuando Saúl estaba cerca de él. Imagínense, a su propio padre Jonatán lo tenía que, pues, estaba, por decir, entre la espada y la pared, porque la palabra dice que lo amaba. Imagínense el amor que sentía David y Jonatán. Dios le recordó de seguro ese pacto que hicieron, y por amor a ese pacto, porque acuérdense que Dios que es un Dios de pacto, y como hombres y mujeres de Dios, si hacemos un pacto, lo tenemos que cumplir. Y David no se lo olvidó, estoy seguro, la palabra no lo declara así, pero estoy seguro que David no se olvidó y quiso honrar ese pacto y le devolvió todo lo que le pertenecía a Saúl y a Jonatán. Dios devuelve todo lo que nos pertenece. Aunque el enemigo nos ha quitado cosas, a su tiempo Dios lo devolverá. Y con creces, ¿acaso no lo hizo con Job? ¿Qué no perdió Job? Bienes, hijos, todo. ¿Y qué dice la palabra? Se devolvió doble. No tengamos miedo a lo que el enemigo nos está quitando en este momento. Es un Dios de pacto. Dios tiene el control de todo, mi hermano. David te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que tener esa relación con Dios para conocer ese Dios de pacto. Pero como hombre y mujer de Dios, si nosotros hacemos un pacto, tenemos que cumplir, porque la palabra dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Como hombres y mujeres de Dios, por eso está esta historia aquí, no solo para leerla solamente, sino cogerla con ejemplo, que si yo hice un pacto y Dios, sé que Dios es un Dios de pacto y Él hizo pacto conmigo, yo sé que Él lo va a cumplir a su tiempo, al kairos de Él. Entonces, si yo hago un pacto con alguien, sea el pacto que sea, o prometo algo, yo tengo como hijo de Dios, como hija de Dios, mantenerme firme y cumplir con ese pacto, porque el Dios de pacto está mirando todo. Entonces yo no puedo ser imitador de Cristo, porque no estoy obedeciendo su palabra. Te devolveré todo lo que le pertenecía a tu padre y comerás a la mesa mía. Imagínese qué privilegio. Después que usted estaba ahí al frente del rey, yo no sé usted, pero yo me pongo en el lugar de Isboset. Yo estoy al frente de un rey y yo sé que me andan buscando para matarme. Y después me dicen, me va a devolver todo lo que era de mi abuelo, de mi padre. Y me voy a sentar a comer en la mesa del rey. Oh, mi hermano, eso es una bendición. Yo no sé usted, yo creo que si pudiera, brincaría de alegría, porque de una noche a la mañana le cambió la vida. Y así a veces nos pasa a nosotros. Vemos las cosas oscuras, porque a mí me ha pasado, y de la noche a la mañana Dios hace milagros, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El hombre dice que no, pero Dios dice que sí. Él tiene la última poderosa palabra. No deje que el enemigo le llene negatividad a su vida. Si Dios dice que sí,
va a ser que sí, a su tiempo, al tiempo perfecto de Dios. Y estoy a punto de terminar. Venía a la mente, y siempre compartimos esto con mi esposa, de cómo Dios trabaja y a través de una cosa tan sensible que usted puede ver, y usted dice, ¿cómo Dios trabaja? Y nos enseña el amor de Dios, la gracia, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, la nobleza de Dios, que con la vida de un animalito, Dios nos administra de una manera especial. Y lo he dicho antes y lo voy a repetir, creo que una vez antes lo dije. Mi cuñada encontró un gatito, se lo enseñó a mi esposa se volvió loca con el gatito, la gatita era hermosa, chiquitita, peludita, gris, blanca, con zapatitos blancos, le digo yo. En la calle la encontraron cerca de su casa. Va. Mi esposa la trae a la casa y dijo, bueno, ya la trajo, ¿qué vamos a hacer? Y Dios ha suplido todo para ese animal de todo el mundo, ha tocado el corazón de todo el mundo. Y cómo me ministra, no le va la historia completa de la gatita, pero cómo me ministra a mí esta historia real, verdadera, de cómo un animalito que quizá iba a morir en la calle, porque lo podía atropellar, porque la recibimos pequeñita, no podía ni parecía así caminar. Bebé, yo pensaba que se iba a morir, le teníamos que dar leche literalmente con manila en la boca a la gatita. Yo pensaba que se iba a morir, pero de la noche a la mañana la vida le cambió a este animalito, de quizá perder su vida, que la atropellara un carro, se la comiera un raccoon, se la comiera uno de estos animales callejeros, un perro la matara. A hoy en día tiene casa, comida, cama, porque duerme donde quiera que le da la gana, hace lo que le da la gana, come como una reina, come mejor que yo, no le falta nada, la vio al médico. ¿Cómo le cambió la vida a este animalito de la noche a la mañana? Y así me administraba Dios a mi vida, que a veces nos hundimos en un vaso de agua. ¿De qué será mañana? Cuando Dios ya tiene ya el mañana en sus manos. Y como hijos de Dios, la misericordia, la gracia. El versículo que acabamos de leer al principio dice que Él es rico en misericordia. Y esa misericordia nos ha alcanzado cada día. Por gracia somos salvos. Esa misericordia nos sigue donde caminamos. Esa gloria de Dios, esa bondad de Dios para con nuestra vida, esa fidelidad de Dios para con nuestra vida sigue justamente tras de nosotros. Entonces no nos tenemos que preocupar por el mañana, mi hermano, mi hermana y todos los que nos escuchan, porque Él es misericordioso, rico, abundante en misericordia, en amor, en bondad. No nos tenemos que preocupar. Si viene la preocupación, viene, porque yo no lo voy a decir que ha venido, pero gracias a su bendita, poderosa palabra, cuando la palabra me recuerda, agarro nueva fuerza, digo, no, Señor, sé que mañana será mejor. Sé que mañana será mejor, porque tú tienes el control de todo. Yo soy un hijo tuyo y tú eres mi padre. Y como muy buen padre, sé que vas a sostenerme como lo has hecho hasta ahora. Puestos de pie. Dice su palabra, Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Repito, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.